Acuchilló a una embarazada y secuestró a su bebé, el aberrante crimen por el que ejecutaron a Lisa Montgomery. Se trata de la primera mujer en enfrentar la pena de muerte a nivel federal en Estados Unidos desde 1953. Madre de 4 hijos, le hizo creer a su nuevo marido que estaba otra vez embarazada. Todo era una gran mentira. Conoció a su víctima de solo 23 años por un chat de cría de perros de raza. El encuentro virtual fue la puerta al horror. Bobby Stinnett tenía 23 años y estaba esperando a su primer hijo cuando Lisa Montgomery se cruzó en su camino. Estaba por ser madre por primera vez, cursaba un embarazo de 8 meses y tenía 23 años cuando el horror la sorprendió por la espalda, dentro de su propia casa en Skidmore, Missouri, Estados Unidos. Bubihu y su marido, Seb, tenían en su propiedad un criadero de perros de la raza Terrier, perros guardianes, más bien pequeños, que los norteamericanos usan en las zonas rurales para combatir ratas y otras plagas, para complementar el dinero que les entraba por sus respectivos trabajos. Casualmente sería esta actividad la que conduciría a la cruel y violenta muerte de Bobby Hue. Bobby Stinnett nació y murió en el mes de diciembre. Nació el 4 en 1981 y murió el 16 en el 2004, con 23 años cumplidos, inteligente y tímida. Tenía un hermano menor al que adoraba. Se casó con un amigo de toda la vida en el 2003, 2 años después de haber terminado la secundaria con honores. Ella y su marido Seb, de 23, trabajaban en la fábrica Kawasaki Motor Manufacturing Co y además criaban en su casa perros terrier. Les venían muy bien esos dólares extras, sobre todo ahora que tendrían a su primer hijo. Por su parte, Lisa Mary Montgomery tenía 36 años cuando se convirtió en la cruel carnicera de Bobby y arrastraba un historial de miedo. Había nacido el 27 de febrero de 1968 en una familia caótica, fue violada por su padrastro durante muchos años y en la adolescencia buscó refugio en el alcohol. Cuando tenía 14 años su madre descubrió los abusos, pero dicen que la terminó culpando y la llegó a apuntar con un arma amenazándola. Terminó escapando de su casa a los 18 para casarse con Carl Woman. Tuvieron 4 hijos y en 1990, por consejo médico, decidió ligarse las trompas para no tener más niños. Se separaron brevemente en 1993, pero recompusieron la relación. En 1998 fue él quien decidió separarse definitivamente. Un tiempo después, Lisa conoció a otro hombre separado, el electricista Kevin Montgomery, que tenía 3 hijos. Se casaron en el año 2000. La pareja se mudó a vivir con los 7 hijos, los 3 de él y los 4 de ella, y los padres de Kevin. 6 días antes del crimen de Bobby el primer marido de Lisa había solicitado a la justicia la custodia de los 2 hijos menores de los 4 que habían tenido juntos. Para entonces, Lisa llevaba ya un tiempo simulando otro embarazo de Kevin. Bobby y Lisa Montgomery se conocieron online en un chat de perros de la raza que ambas criaban, titulado Ratter Chatter. Intercambiaron correos electrónicos y durante mucho tiempo compartieron amenas charlas. En ese chat, Bobby anunció feliz que estaba esperando la llegada de su primer hijo. Para enero del 2005, otra participante, Lisa Montgomery, de Malvern, Kansas, también anunció que había estado embarazada de mellizos, pero que uno había muerto y que esperaba dar a luz al que había sobrevivido en diciembre. Las conversaciones giraban en torno a sus vidas, que parecían tener muchas cosas en común. Siguieron intercambiando mensajes sobre los buenos y los malos momentos de los embarazos, ideas de nombres, lo que deberían ir comprando para los bebés. Hacia fines del 2004, Jason Dabson, amigo de Bobby criador y participante del chat de Rat Terrier, recibió un mail de una mujer llamada Darlene Fisher, a quien no conocía. Darlene le preguntó a Dabson si sabía alguien que quisiera dar cachorritos en adopción. Ella quería comprar uno para sus hijos. Dabson, que sabía que Bobby tenía varios, le pasó su nombre y su sitio web. Darlene se puso en contacto por mail con Bobby y también por Ratter Chatter. Esta vez su usuario en el foro era Fisher4Kids y dijo a los miembros del grupo que vivía en Fairfax, Missouri, a 25 minutos de la casa de Bobby Hu. Lo que ninguno sabía era que esa supuesta interlocutora, que se identificaba como Darlene, era en realidad Lisa Montgomery, de Kansas.
Todo estaba planeado meticulosamente por Lisa. El mensaje del miércoles 15 de diciembre del 2004 de Darlene a Bubihu en el chat de los creadores decía: me recomendó contactarme Jepson Dabson. Como no pude encontrarte por mail ni por teléfono, te escribo por acá. Por favor, contáctate conmigo en cuanto antes, porque estamos considerando comprarte uno de tus cachorritos y quisiera hacerte un par de preguntas. Bobby Hoo, que era muy cuidadosa y exigente con sus ventas porque adoraba a sus perros, le respondió más tarde ese mismo día: Darlene, te mandé por mail la dirección, así que podemos encontrarnos. Espero que este mail te llegue. Un placer chatear contigo por Messenger y espero seguir haciéndolo mañana. Gracias. Hablemos pronto. Darlene, que tengas una linda tarde, Bubi. La cita era para el día siguiente, jueves 16 de diciembre del 2004 a las 2:30. Ese jueves era un día corriente. Seb Stimpnet salió para trabajar y como lo hacía siempre, y dejó a Bobby Hoo en casa con los perros, esperando la llegada de una tal Darlene Fisher, que quería ver a los cachorros. A eso de las 2:15, Bobby Hoo llamó a su madre, Becky Harper, por teléfono. Estaba contándole que esperaba a esta mujer interesada en sus perros cuando golpearon la puerta. Eran las 2:30. Cortaron la comunicación. Sería la última vez que madre e hija hablarían. Bobby Hoo abrió la puerta y dejó pasar a quien creía ser Darlene. No se sabe si Bobby llegó a conocer a Montgomery, a quien había visto una vez en su vida, pero no hubo mucho tiempo, porque apenas le dio la espalda, Lisa se lanzó sobre ella, le enroscó en el cuello una cuerda rosada que había llevado y comenzó a apretar con fuerza y sin pausa, hasta que Bobby Hoo dejó de luchar y cayó pesadamente al piso. En la lucha, la víctima llegó a arrancarle con sus manos mechones de pelo a su atacante. Con Bobby Hoo desmayada, Lisa la dio vuelta y con un cuchillo de cocina comenzó a abrir su abdomen. Una vez que el tajo echó fue lo que suficientemente grande extrajo al bebé, que resultó ser una niña, y cortó cuidadosamente el cordón umbilical. Luego envolvió a la recién nacida en una manta y con ella en brazos corrió hasta su Toyota Corolla rojo y se marchó. Tenía que conducir unos 200 kilómetros. La doctora Mary Chase, jefa médica y perito forense del condado de St. Louis, quien ha conducido unas 10.000 autopsias, muchas de ellas producto de homicidios, tuvo una visión mucho más descarnada de lo que habría ocurrido. En el juicio contra Lisa Montgomery sostuvo que Bobby Hur luchó y se defendió mucho más de lo que se creía. Dijo que con el primer intento de ahorcamiento, Bobby Hur cayó desmayada. Fue entonces que Lisa tomó el cuchillo y practicó la primera incisión en su abdomen, pero mientras estaba haciéndolo, la víctima recobró la conciencia y, desesperada, intentó pararse para pelear por su vida. Lisa volvió a recurrir a la soga que tenía Bobby Hoo en el cuello y la apretó hasta que la asfixió. Prueba de esto, dice la doctora Chase, es la sangre en las plantas y los dedos de los pies que tenía la víctima. Eso indicaría que intentó pararse luego del primer tajo cuando ya sangraba. Mostró al jurado las fotos de los pies y también del cuello, donde se veían las dos marcas de ahorcamiento. Además, la víctima tenía cortaduras defensivas en sus manos y un buen golpe en el puente de la nariz. Había sido una brutal carnicería. Como su hija no pasó a buscarla por el trabajo como habían quedado, Becky Harper caminó hasta la casa de Bobby Hoo. A las 15:30 abrió la puerta y comenzó a llamarla. La encontró en el cuarto del fondo, donde estaban las perreras para los cachorritos. Bobby Hoo se encontraba en el suelo, en el medio de un charco de sangre. Becky inmediatamente llamó al 911 y, en medio de llantos y gritos histéricos, intentó explicar. Hay sangre por todos lados. Ella estaba embarazada. Es como si su estómago hubiese explotado. También pudo balbucear que no había señales del bebé. Los paramédicos llegaron inmediatamente, pero no la pudieron revivir. Bobby Hoo fue declarada muerta a las 16:27. Al llegar al hospital San Francis de Maryville, en las manos de la víctima había varios mechones de pelo rubio. Becky explicó a los primeros policías que la entrevistaron que había hablado con su hijo una hora antes de encontrarla y que ella le había dicho que esperaba una visita de una mujer de Fairfax y que justo mientras estaban hablando habían golpeado la puerta.
Su hija había cortado el teléfono para ir a recibir a su asesina. La policía comenzó rápidamente la investigación. Temían que el bebé estuviera en gravísimo peligro y con un alto distrés después de un parto tan violento. Debían encontrarlo. No había signos de que la entrada hubiese sido forzada. La policía quería disparar el alerta Amber para niños desaparecidos y en peligro inminente, pero como no tenían descripción del bebé y no estaba descrito en los protocolos, al principio la alerta les fue negada. Por suerte, el contacto con el congresista Graves pudo destrabar la disyuntiva y finalmente procedieron a dar la alerta. En cuestión de segundos, la noticia se difundió por toda la nación. Fue una criadora de la raza de perros Rat Terrier de Carolina del Norte llamada Diane Sittard la que vio las noticias y ató cabos. Reconoció la foto de la joven embarazada de Missouri asesinada. La consideraba casi una amiga luego de tantas conversaciones en el Rat Chatter. Sittard entró al chat y encontró que todos estaban muy conmovidos, mirando los posts de los últimos días, pensando qué podría haber pasado. Descubrió un par de mensajes de ida y de vuelta entre Bobby Hu y una tal Darlene Fisher, el día anterior al crimen. En ellos, Bobby Hu y Fisher se intercambiaban los mails y las direcciones de sus casas. El hallazgo le dio desconfianza y llamó al FBI para contarles lo que había descubierto. Fue la investigadora perfecta. Los agentes quisieron rastrear a Darlene Fisher, pero no existía nadie en la zona con ese nombre. Los analistas forenses e informáticos del FBI buscaron el IP de donde provenían los mails que había recibido en su computadora la joven asesinada. Los dichos de las madres de Bobby Hu, sumado a la declaración de un testigo que decía haber visto un auto rojo y viejo y sucio en la entrada de la propiedad de los Stinnett, a las 2:30 y los chats que los detectives encontraron en la red condujeron a una mujer de 36 años, Lisa Montgomery, en la calle South Adam Road, en Melbourne, Kansas. El 17 de diciembre, en el café Whistle Stop de Melbourne, Lisa y Kevin Montgomery presentaron a sus amigos a la nueva integrante de su familia, Abigail. Lisa les contó a todos esa mañana su aventura maternal mientras estaba en un shopping de Topeka. El día anterior se le había desencadenado el trabajo de parto. Había sido llevada a un centro de salud donde había nacido la bebé. Lisa siguió relatando que desde allí mismo había llamado a su marido a las 17:15, contándole la novedad, y le había pedido que la fuese a buscar. Kevin, que trabajaba en AdMedicine Inc., tomó a dos de sus hijos adolescentes y los subió a su camioneta para ir a recoger a su mujer y a su pequeña hija recién nacida. En un parking de Topeka recogieron a madre e hija y volvieron en dos autos. El Toyota Corolla rojo de Lisa lo condujo uno de los dos adolescentes. Los amigos, asombrados, creyeron la historia y declararon que la bebé era pequeña, pero que se veía muy saludable. Nadie podía sospechar tan truculenta historia detrás de la pequeña Abigail. Los detectives Fritz y Strong el viernes 17 de diciembre fueron enviados hasta la casa de campo de los Montgomery, en Melbourne. La esperanza era encontrar al bebé robado con vida. Sorprendieron al matrimonio Montgomery sentado en el sofá. En la pantalla del televisor se veía grande, alerta Amber. Estaban pasando la noticia del crimen y del recién nacido desaparecido. Lisa tenía a la bebé en brazos, su cabecita perfectamente redonda. Fue lo primero que llamó la atención de los agentes. Era una bebé claramente producto de una cesárea. No lloraba y parecía estar en perfecto estado. Los agentes se identificaron e hicieron lo mismo con los dueños de casa. Luego empezaron a preguntar por la recién nacida. Lisa, sin pestañear, contó la misma historia que les había relatado a sus amigos en el café hace unas horas. Pero los policías chequearon en el centro de salud. Allí les dijeron que el jueves no había nacido ningún bebé. La pareja fue llevada hasta la oficina de los grupos antinarcóticos para ser interrogada. Los dos veteranos oficiales se sentaron a entrevistar a Lisa. Poco a poco ella empezó a confesar. El agente Fritz recordó en una entrevista: "Puse mi silla pegada a la de ella. Nuestras rodillas se tocaban. Me corrí un poco y ella puso su mano en mi mano y yo puse mi otra mano encima y le dije, necesitamos aclarar esto, necesitamos llegar al fondo y que cuentes todo". Y Lisa habló.
Fue entonces que escucharon la historia más terrible de su vida. Lisa Montgomery admitió lo que había hecho. Cuando se lo informaron a su marido, él entró en shock. Realmente había creído que su mujer estaba embarazada y que Abigail era su hija. Lisa fue arrestada y Kevin nunca fue acusado de nada. Le creyeron que no estaba al tanto de los hechos. Kevin expresó sincera compasión por los Steiner. Esto debe ser mucho más duro para ellos que para mí. Estoy seguro que conseguirán apoyo emocional de su iglesia y de su comunidad. Una vez confesado el crimen, las autoridades llevaron inmediatamente a la bebé al hospital de Topeka. Allí la esperaba su desolado padre, Seth Steiner. Los estudios de ADN de la recién nacida confirmaron rápidamente que era la hija de Bobby Hu y Seth. Luego de una corta estadía en el hospital, Sepp fue autorizado a llevársela a su casa, a pesar del nacimiento traumático. La beba estaba en perfectas condiciones, era milagroso. Bobby Hu fue enterrada en el Hillcrest Cemetery, en Skidmore, en un día helado. Más de 400 personas fueron a despedirla, reunidos por el espanto, en que ofició la ceremonia el que ofició la ceremonia fue el mismo pastor que, un año antes, había casado a Seb y a Bobby Hu, el reverendo Gerald Hammond, de la iglesia cristiana de la ciudad. En busca de motivos para entender el espanto, el empleador de Lisa Montgomery dijo que no había nada para remarcar de su ex empleada, nada que pudiera hacer pensar que era capaz de hacer algo así, declaró a la policía. Chris Williams, el dueño de la franquicia del restaurante de comidas rápidas Wendy. Lisa no iba a trabajar desde a mediados de noviembre, relató. Él creía que ello era debido a que tenía un embarazo muy avanzado. Pero durante el juicio, a Lisa Montgomery se hizo evidente que ella llevaba años mintiendo a todos. Entre los testigos en su contra estuvieron sus dos maridos, la ex de uno de ellos y el amigo de Bobby Hu, Jason Dobson, quien fue el que conectó a Darlene, o sea Lisa, con Bobby Hu. Carl Woman, su primer esposo, estaba en medio de una batalla judicial con la acusada por la custodia de sus hijos. Él testificó que su exmujer no podría haber estado embarazada como decía, porque en 1990 se había ligado las trompas después del nacimiento de su último hijo, que nació 7 mesino. La intervención se la había recomendado el obstetra, luego de ese parto tan prematuro. Aun así, después del procedimiento, Lisa inventó 5 embarazos más, 2 mientras todavía estaba casada con Carl. Después de separado, siguió con las fábulas. Woman, que pedía en la justicia la tenencia de sus hijos menores, la había amenazado con revelar sus mentiras respecto de los embarazos. Lamentablemente, eso podría haberla empujado a dar el paso final que ya venía elucubrando desde hace mucho tiempo. El día anterior al crimen, Lisa llamó a Bowman, le dijo que esta vez le iba a probar que era cierto, que ella no mentía, que tendría un bebé y que él estaba equivocado. Bowman aseveró a la prensa apenas Lisa fue arrestada. Ella nunca estuvo embarazada y no perdió ningún bebé. Todo es una gran mentira. Por su parte, Kevin Montgomery declaró que su mujer había asegurado estar embarazada en 3 ocasiones. Mientras estuvieron casados, él le creyó las 3 veces. Las 2 primeras veces Lisa le dijo que algo andaba mal con el bebé que se gestaba y que terminaron en abortos. La tercera vez fue la que culminó con él yéndola a buscar a Topeka. Cuando ella le anunció el repentino nacimiento de su hija, Kevin aseguró haber creído genuinamente en todo lo que ella decía. Si bien reconoció que un familiar de Lisa le había dicho que ella se había ligado las trompas, él reconoció no saber qué significaba eso exactamente. La ex mujer de Kevin, Lori, también fue una testigo del caso. Ella estaba convencida de que Lisa engañaba a su ex, diciéndole que estaba embarazada. Admitió además que Kevin no poseía suficientes recursos sociales para manejar a Lisa y que era fácilmente manipulable. En las audiencias preliminares, un neurocientífico muy reconocido presentado por la defensa, Vilayanur, testificó que Lisa había sufrido numerosos golpes en la cabeza por parte de sus padres y sus maridos. Esos abusos físicos podrían haber dañado su cerebro en aquella región que controla las agresiones. Sus abogados defensores primero intentaron culpar del hecho al hermano de Lisa Montgomery, pero él tenía una coartada fehaciente. Así que luego fueron por otras causas. Ella padecía
pseudociesis, embarazo psicológico, una condición mental que puede llevar a una mujer a presentar síntomas de embarazo y creer falsamente que está gestando un bebé. Los médicos de la defensa dijeron también que Lisa sufría depresión, desorden de personalidad y síndrome postraumático, un cóctel de patologías que apuntaban a alejarla de la pena de muerte. Pero ni el fiscal ni los expertos de la acusación estuvieron de acuerdo con estos diagnósticos. El prestigioso psiquiatra forense Park Dietz, el mismo que trabajó en los casos de los asesinos Jeffrey Dahmer y Ted Kaczynski, una bomber, así como en el de Susan Smith, una mujer que ahogó a sus dos hijos para conservar un amante, consideró que los argumentos para salvarla eran indignantes. El fiscal Meade aseguró que Lisa Montgomery planeó el asesinato con premeditación y sostuvo que los terribles abusos que había sufrido no eran causas suficientes para explicar la detallada planificación de su crimen. Habían encontrado sus búsquedas en Internet sobre cómo practicar una cesárea. De hecho, el sheriff Ben Spade, que había llegado primero a la escena del crimen, atestiguó crudamente: Bobby Hu tenía heridas dentadas en su bajo abdomen. Noté que en su estómago había sido brutalmente abierto. Lisa Montgomery fue juzgada por un delito federal porque ocurrió en dos estados diferentes: secuestro terminado en muerte. El 22 de octubre del 2007, el jurado la encontró culpable del asesinato y el 26 de octubre recomendó para ella la pena capital. El 4 de abril del 2008, el juez Gary Fenner la sentenció oficialmente a muerte. El 19 de marzo del 2012, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos negó una petición de clemencia que hizo Montgomery. Lisa Montgomery, con 52 años, fue ejecutada ese miércoles en Texas. El número carcelario que la identificaba era 110-72031. El macabro caso tuvo amplia repercusión en los medios y fue relatado en dos libros. La historia de Lisa llegó también al famoso programa de televisión de Larry King, donde contaron que Bobby Stinnett era la tercera persona de la familia en ser asesinada. Una prima había perdido la vida en manos de un novio y otra había desaparecido para luego ser hallada muerta. También fue recreado para la pantalla en Deadly Women, Mujeres que Matan, en el episodio Obsession Fatal, y además se narró en el quinto capítulo del documental Nadie vio nada, en agosto del 2019. Bobby no tuvo la oportunidad de conocer ni amar a su hija, pero su marido Seb decidió ponerle a la bebé un nombre que evoca el milagro ocurrido aún experimentado la más horrenda de las pesadillas, porque en el medio de una muerte atroz se dio la maravilla de la vida. Por eso él decidió llamarla Victoria Stinnett, una victoria conquistada por sobre las lágrimas y que hoy ya tiene 16 años. Cuando se levantó la cortina de la sala de ejecuciones este jueves, Montgomery pareció momentáneamente desconcertada al ver a los periodistas que la observaban desde detrás de un grueso vidrio. Cuando comenzó el proceso de ejecución, una mujer que estaba de pie junto a ella se inclinó, le sacó la mascarilla y le preguntó si quería decir unas últimas palabras. No, contestó Montgomery en voz baja. Movió los dedos nerviosa durante varios segundos, pero no mostró más signos de angustia y cerró rápidamente los ojos. Suscríbanse y denme like, por favor.